¿Qué tal, amigos televidentes? Saludos cordiales, buenas tardes, bienvenidos a Encuentro Informativo de este mediodía. Gracias a ustedes por su sintonía. Estamos 4 de junio de 2020. Maritza Espinosa les saluda y les da la cordial bienvenida a este espacio de noticias y de opinión a través de nuestras entrevistas. Y como les decíamos, señal abierta en Canal 4 y 5. Llegamos a los diversos cantones de Zamora Chinchipe y también a quienes nos siguen a esta hora a través de nuestro Facebook Live. Gracias por su valiosa sintonía. Información importante que vamos a compartir esta tarde con ustedes y también nuestros invitados para el día de hoy. Es grato contar ya con una autoridad nacional a esta hora de la tarde. Se trata de la señora ministra Sandra Caterina Argotti. Ella es la secretaria técnica de Planifica Ecuador, con quien vamos a dialogar en los siguientes minutos. Señora ministra, gracias por atender esta invitación y poder conversar con nosotros sobre el trabajo que se viene realizando desde Planifica Ecuador. Estamos aún en la emergencia sanitaria, sabemos que Planifica Ecuador no paró sus actividades, continuaron durante toda la emergencia, especialmente dando asesoramiento a gobiernos autónomos descentralizados e instituciones públicas, y eso es importante saber, cómo ha avanzado este trabajo y quizá los cambios que tienen que generarse, porque debemos adaptarnos, como todos lo mencionan, a esta nueva situación que se viene de ahora en adelante. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Maritza, muy gentiles por la invitación. Es verdad, Planifica Ecuador al momento se encuentra trabajando ya en territorio. Nosotros prácticamente comenzamos hace un mes a trabajar nuevamente en territorio con nuestros gobiernos autónomos descentralizados. El trabajo ha sido incesante, muy fuerte para todos, y saber qué información podemos tener desde nuestros ciudadanos, desde las comunidades y desde nuestros alcaldes, de cómo se van a ir abriendo las oportunidades nuevamente laborales, la producción, cómo nos vamos a reactivar nuevamente la economía de esta ciudadanía que tenemos dentro de nuestra preocupación. La parte de Planifica siempre está muy pendiente, no solamente desde ese plan de los gobiernos autónomos, sino también a nivel de todo espacio, como es el gobierno. La parte ejecutiva es importante también para nosotros, sobre todo desde los lineamientos de nuestro presidente. Señora ministra, en los GAT sabemos que tiene que darse una actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ajustarse a esta nueva realidad. Coméntenos cómo se está trabajando en ese sentido y si hay tiempos establecidos para que se actualicen estos planes. Prácticamente sí, nosotros, nuestros alcaldes tenían el plazo hasta mayo de este año para presentar su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Eso es como está la ley, estaba la ley escrita. Ellos tenían que presentarlo. El momento en que en marzo todos estuvimos ya en casa para proteger a nuestra ciudadanía y nuestras familias, ya no pudimos con ellos trabajar en los territorios. De tal manera que lo que hizo Planifica Ecuador es enviar un pedido a la Asamblea, una solicitud de que se amplíe la ley, de que en esa parte nos den un poco más de tiempo para que nuestros alcaldes actualicen precisamente los planes de desarrollo, ya que la planificación que ellos obviamente tenían correspondía a otra realidad, a otras circunstancias. Al cambiar las circunstancias tenemos que actualizarlos. La Asamblea les dio un plazo de un año más, pero nosotros hemos tratado de trabajar con ellos para que sea antes del año y empezar a ejecutar esta actualización ya en los territorios, es decir, orientada a la pandemia y pospandemia, cómo lo vamos a reactivar dentro de cada una de las alcaldías, como ellos van manejando. Así que ya estamos trabajando en esto. La parte de los gobiernos autónomos es saber, por ejemplo, cómo reorganizar sus mercados, cómo reorganizar el transporte público, con las bioseguridades, la manipulación de alimentos y todo lo que ellos tienen que hacer. Es importantísimo, sin dejar de hacer obra. Lo vamos a seguir realizando, pero priorizando lo que necesita la ciudadanía, que en este momento es la parte de salud, la alimentación, y nosotros tenemos que cuidar la reactivación del país económica como tal y lo que es la dolarización, que es la que tenemos que cuidar. Ministra, si no se puede visitar los territorios, ¿cómo se está trabajando con los gobiernos autónomos? La verdad, nosotros ya empezamos a trabajar desde hace un mes. Tenemos, digamos, los salvoconductos que nos han permitido tenerlo, y con nuestros alcaldes hemos trabajado ya con las comunidades, con los cuidados necesarios, importantísimo, pero ya hemos empezado a trabajar. Muchos ya de los territorios están cambiando la semaforización.
El momento de empezar a cambiar nos permite todavía acercarnos un poco más. No en la medida que quisiéramos, pero sí con este trabajo. Ya hemos visitado algunas provincias, como Cachi, hemos visitado la parte de Chimborazo. En esta semana vamos a empezar por Azuay también. Entonces seguimos trabajando de la mano de gobernadores, prefectos y alcaldes. Muchos de ellos han estado activos todo el tiempo de pandemia porque están apoyando para que la ciudadanía tenga los cuidados, así que tampoco han paralizado su trabajo. En el tema de proyectos, ¿cómo se ha orientado? Teníamos datos, por ejemplo, de aquellos proyectos que presentaron diferentes GATS parroquiales a la Secretaría Técnica de la Amazonía para poder obtener los recursos provenientes de regalías mineras. Proyectos que en algunos casos han sido devueltos y que los vuelvan a revisar 1, 2, 3 veces. Deben ajustarse a los lineamientos de Planifica Ecuador. ¿Qué asistencia están dando en ese sentido para obras y proyectos que desde los GATS nacen y tienen que presentar a otras instituciones? Prácticamente lo que siempre nosotros hemos definido con los gobiernos autónomos, con los GAT, es que trabajen de la mano de Planifica, porque Planifica es quien les ha dado los lineamientos, las herramientas, para que ellos puedan construir desde la realidad de sus territorios. La CTA en la Amazonía ha manejado ya, y en esta época de pandemia se distribuyeron 7.2 millones, donde el 60% fue para la parte de salud y un 40% para proyectos. ¿Qué debemos definir? Y Planifica revisa los proyectos de cada uno, como los va presentando, y deben cumplir ciertos aspectos. Y el cumplimiento no es solamente como tal la presentación, sino el impacto que este proyecto va a ocasionar en el territorio. Que esos recursos que se están invirtiendo en esos proyectos tengan un impacto real en la ciudadanía. Cuando a veces regresamos es precisamente porque todavía no vemos que tenga una buena planificación. Pero esto indica que tienen que trabajar de la mano con nosotros. Nosotros somos quienes apoyamos. Muchos de nuestros alcaldes tienen consultores externos, pero no saben a veces la realidad, y eso es lo que nos ha pasado. Tenemos que trabajar de la mano con quienes les estamos apoyando y conocemos la realidad como territorio. Entonces es un par igualito. El gobierno autónomo conoce su realidad, Planifica, sabe por qué está haciendo esto, y es importante. Incluso nosotros no estamos, ellos no van a gastar los recursos en los consultores, sino directamente con Planifica trabajar. Ministra, ustedes también revisan el tema de los proyectos presentados para poder en esta emergencia captar recursos del Banco de Desarrollo del Ecuador. Con el Banco de Desarrollo del Ecuador, nosotros lo que logramos es la participación. Es decir, ellos también revisan que como son créditos que están manejando, y nuestros alcaldes saben qué es lo que quieren en su territorio, saben lo que se está reorganizando, y esto se va presentando. Sí, ellos lo manejan un poco más directamente porque esa es su autonomía y gestión. Lo importante es decirles que esto sí tiene que tener un impacto ciudadano. Imagino, además es un crédito que tienen que luego en algún momento devolver, y esto debe tener un rédito justamente para que ellos puedan hacerlo, y el impacto debe ser la reactivación. Eso siempre les estamos comentando. Hagan con impacto de reactivación en el territorio. En lo que corresponde a los proyectos de los GAT, sean parroquiales, cantonales o provinciales, ¿cuánto tiempo pueden ustedes brindar el asesoramiento o la revisión a este tipo de proyectos que ellos presentan? El tiempo es indefinido realmente. Nosotros hacemos de la mano con ellos todo el tiempo. Lo podemos hacer todo el tiempo que ellos requieran, que soliciten, y así ha sido. Incluso cuando estábamos todos en casa haciendo el teletrabajo, hicimos mucho trabajo, digamos así, con los temas técnicos, con el personal técnico de las alcaldías, para que ellos sepan cómo construirlos, porque además es información relevante que necesitaban. Siempre les decíamos, cuando volvamos a salir a territorio, es importante haber adelantado ya un trabajo y no recién empezar a realizarlo. Así que lo importante es que estamos todo el tiempo con ellos conversando y estamos dispuestos a manejarlo hasta cuando ellos ejecuten su plan. Señora ministra, hay reestructuración también de instituciones públicas del Ejecutivo como tal. ¿Cómo está dándose esta fusión y cuál es, en este caso, el trabajo de ustedes en este tema que no viene de ahora, ya viene desde algún tiempo en nuestro país? Precisamente, Maritza, es un trabajo que se viene dando ya desde el inicio del gobierno del presidente Lenín Moreno. Ya se eliminaron 43 instituciones que se han optimizado. Al momento,
Cuando volvemos a reestructurar el Estado, ha sido ya de un trabajo de meses, como usted lo dice precisamente. Son alrededor de 6 instituciones, son 6 instituciones que se fusionan, se eliminan 7 entidades y 11 de empresas públicas entran en un proceso de liquidación. Nosotros lo que hacemos es básicamente, como ustedes habrán visto, los decretos Planifica Ecuador, entra a estar a cargo de esta ejecución. Lo hacemos con otras instituciones, pero lo primero que hacemos es un análisis de cómo van a estar estas instituciones en su presencia en territorio. La idea de la optimización no es bajar el servicio al ciudadano, al contrario, es mejorarlo, es hacerlo más eficiente y eficaz como debe ser, porque evitar las duplicidades de funciones es lo que a nosotros nos ha complicado. Cuando duplican funciones, complica también el resultado que es el servicio al ciudadano. Así que ahora lo que estamos haciendo es que esto no nos complique la distancia, la conectividad, los flujos migratorios que han sido muy fuertes dentro de un proceso del país, los registros administrativos. Necesitamos cerrar esas brechas que existen todavía entre los servicios y optimización. Señora ministra, el tema de la fusión conlleva también seguramente a lo que tiene que ver al personal que trabaja en las diferentes dependencias de estas instituciones. ¿Cómo se hace esta revisión, digamos, de saber quiénes se quedan, quiénes se van también? Porque esas son circunstancias que se dan en estos temas. Así es, no podemos ocultar eso, es verdad. Cada una de las instituciones tiene que revisar con qué personal profesional va a contar para los servicios. Hablemos de las fusiones. En las fusiones, lo primero que analizamos como Planifica es saber primero cómo van a encontrarse en territorio. Luego lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Finanzas, donde cada uno de los ministros de las carteras de Estado revisan con qué personal, porque no podemos tener 2 personas para un mismo proceso. Y eso tiene que definir cada una de las autoridades en donde hacen su evaluación y definen los perfiles de los profesionales que tienen que quedarse ahí. Para el resto de profesionales que no se quedarían, tienen la indemnización que les corresponde si es que ellos tienen un nombramiento, tienen una indemnización que el Estado debe pagar y así es. Y en el caso de los contratos ocasionales, como su palabra lo dice, es ocasional. No es algo que es todo el tiempo, entonces se vuelve ocasional y eso puede terminar en cualquier momento. Es importante que también los servidores públicos sepan que si es que ellos tienen una indemnización, es importante saber también cómo van a manejar esos recursos en adelante. Ahí ya viene también desde la facilidad de cada uno. Para finalizar este diálogo, señora ministra, sabemos que están trabajando en una plataforma de gobierno abierto para que los ciudadanos tengan acceso a la información pública de las diferentes instituciones. Coméntenos cómo avanza esto y cuándo estará ya dispuesto para que la ciudadanía pueda acceder. Ya, en algunos de los casos ya tenemos plataformas abiertas. Muchos de los ministerios e instituciones están trabajando en la simplificación de trámites para hacerlos todo online. La vía online creo que facilita muchísimo a muchos ciudadanos. En otros casos se necesita estar en presencia por la facilidad de la información que tenemos que dar, pero ya ha tenido un avance importante. Hemos firmado muchos trámites con el Ministerio de Telecomunicaciones donde se han simplificado ya y el gobierno abierto está empezando a funcionar. Todavía estamos trabajando en otros espacios. ¿Por qué? Porque es importante saber que primero la documentación que tenga este espacio del sistema como tal sea dentro de la legalidad, que no nos compliquen y que no tengamos que verificar incluso a través de la firma electrónica, a través de la cédula de identidad. Estamos trabajando incluso con el SRI y otros espacios para manejarlo mucho mejor dentro de esta situación. Yo pienso que en meses venideros estará ya lista totalmente esa plataforma. Brevemente, en lo que corresponde a nuestra provincia, señora ministra, ustedes hacen seguimiento también a obras en ejecución. Tenemos obras que han estado paralizadas por mucho tiempo, por ejemplo, la vía Zumbi Dorado Guaycimi. Hay el proyecto Casa para Todos del Pangui también, que ya lleva más de un año en ejecución. ¿Cuál es el seguimiento que ustedes dan para que esto avance?
En la parte de ustedes como gobierno nacional, que hemos planificado en invertir alrededor de 4.7 millones, por ejemplo, en Zamora Chinchipe, cerca de 3.5 para ejecutar proyectos de reactivación productiva, salud, vivienda, educación y la vialidad principalmente, ¿no? Las vías que dinamizan el comercio, unen poblaciones y mejoran la economía de la gente, eso es muy claro. Durante este gobierno, sí, el asfaltado de la vía Zumbi, El Dorado, justamente Guaycimi, está detenida por el tema de pandemia, que esta yo recuerdo se había iniciado en el 2014 y debe culminar ahora en el 2020. Entonces, lo que se está haciendo es ya iniciar nuevamente esa reactivación. Es importante definirlo con el Ministerio, con el EMETOP y otros más porque estamos próximos a iniciar esto también. Dentro de esto, yo recuerdo haber conversado con el EMETOP en cuanto a la construcción de puentes, en Quebrada Honda, estaba Payanda, Agua Dulce, me parece, y además varias obras viales dentro del tramo de Vilcabamba a Bellavista, donde está una inversión de 7 millones de dólares. Esto es, el gobierno de todos beneficia a más de 40,000 usuarios con esto, pero sí también están temas de educación, ustedes tienen la parte de vivienda, es importante, los 7.8 millones se están dando ahí. Recuerdo con el MIDUBE se ha trabajado en Nangaritza, Zamora, Yanzasa, El Pangui. Una vez terminada la emergencia sanitaria, se reanudarán los trabajos y así se terminará de beneficiar como a más de 1.350 familias. Esto sí se lo ha manejado con los ministros de las otras ramas y sabemos que, claro, no podían todavía ellos volver a salir a trabajar incluso por los mismos empleados. Pero ahora que ya empezamos en los semáforos amarillos, podemos empezar a trabajar con los cuidados necesarios de bioseguridad. Muchísimas gracias, señora ministra. Le agradecemos por haber conversado con nosotros e informar también a los ciudadanos de Zamora Chinchipe sobre el trabajo que realiza Planifica Ecuador. Qué gusto saludar a Maritza y a todos también. Un abrazo. Gracias a usted. Hemos conversado con la secretaria técnica de Planifica Ecuador, Sandra Caterine Argotti. Nos ha hecho un resumen general de la actividad que viene realizando esta institución a nivel del país y también en nuestra provincia de Zamora Chinchipe. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, y volvemos.